toda la semana, pero tan impresionados como estamos aquí en el canal 24 Horas, en nuestro país, los medios de comunicación de todo el mundo ofreciendo imágenes dramáticas de la huida de muchas personas, muchos civiles que están intentando ser ayudadas por las organizaciones internacionales para salir de allí y tener una mínima atención, sobre todo los heridos, los niños, las mujeres. Pues nos obliga al compromiso informativo de ofrecerles la última hora de lo que ocurre en Siria, concretamente en Alepo. Allí se han suspendido hoy las labores de evacuación de los civiles y los combatientes entre un cruce de acusaciones por haber violado una parte a la otra el alto el fuego. Hasta ahora, solo unas 10.000 personas han podido dejar atrás el horror de las bombas y del hambre. Un tanque del ejército sirio recorre el convoy. Dentro, centenares de personas que creían escapar por fin, pero en su lugar son devueltos al este de Alepo, mientras se escuchan disparos. No se produce la segunda jornada de evacuación tras la suspensión del acuerdo preliminar que permitió el jueves rescatar a unos 10.000 civiles y rebeldes. Pero, ¿quién ha roto el alto el fuego? Depende. A quien se pregunte, el ejército sirio acusa a los rebeldes y viceversa. Aleppo is now a synonym for hell. Alepo es sinónimo de infierno, asegura el secretario general de la ONU. Calcula que unas 50.000 personas continúan atrapadas en la devastada ciudad siria. Urge retomar la evacuación. Pero para el gobierno ruso, aliado del gobierno de Al-Assad, el rescate ha terminado. Los rebeldes lo niegan. Los que se quedan vuelven a estar a la espera de una nueva oportunidad. Entre los que han conseguido huir, los trasladados a hospitales cerca de la frontera con Turquía, como este hombre. Explica cómo les bombardearon, que ha perdido a prácticamente toda su familia y que su hija está desaparecida en algún lugar de Turquía. Ellos han tenido más suerte, celebran entre lágrimas el esperado reencuentro. Han dejado su casa, ahora bajo control del gobierno, pero lo hacen bajo una promesa, que algún día volverán. Bueno, para analizar lo que está ocurriendo en esa ciudad en concreto, en Siria en general, pero en esa ciudad de Alepo en concreto, tenemos esta noche, aquí en la noche en 24 horas, a Félix Arteaga, es investigador del Real Instituto Elcano, y ya le saludamos. Señor Arteaga, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, suponemos que tan impresionado como nosotros, como la opinión pública mundial, por las imágenes que estamos viendo, especialmente esta semana con el intento de huida del lugar de la verdadera tragedia bélica. Imágenes que recuerdan, seguramente a usted le estará ocurriendo igual, al Berlín completamente destruido después de la Segunda Guerra Mundial, o al Sarajevo más próximo de los Balcanes, en la guerra de los Balcanes. ¿Cree usted que Occidente está o ha estado hasta ahora mirando hacia otro lado en este conflicto de Siria? Pues Occidente ha estado interviniendo desde el primer momento. Lo que no ha tenido es una intervención militar directa, como han hecho iraníes, rusos y las brigadas de Hezbollah, pero han tomado partido en esta guerra civil apoyando a los rebeldes, tratando de que cayera el régimen de Bashar al-Assad. Lo que pasa es que han tenido menos determinación, se han implicado menos sobre el terreno que sus rivales, y por eso la situación en Alepo es la que ha sido. Después de haberla ganado con cierta facilidad las fuerzas rebeldes y mantenerla durante 4 años, en muy pocos meses se ha producido una caída de las zonas del este. No se ha mirado hacia otro lado, pero no se ha querido hacer todo lo que se podía, no solo los gobiernos, sino también las sociedades, que quieren que todo esto acabe cuanto antes, pero no quieren pagar el precio por ello. Haciendo referencia, señor Arteaga, concretamente a la situación en Alepo de esta semana, de estos días, de estas últimas horas, ¿quién cree usted que ha roto el intento de tregua en varios días sucesivos? Ayer lo hubo también, hoy se ha roto también por disparos, explosiones. ¿Cuál de las dos partes ha roto esa tregua por la cual se quería abrir un corredor humanitario para extraer a civiles de la ciudad, extraer a mujeres, a niños, a heridos, a combatientes también de los grupos rebeldes? Porque ambas partes se acusan mutuamente, como es habitual por otra parte en las guerras, claro. Hay que tener en cuenta que cuando dice usted dos partes, quienes controlan los gobiernos que han propiciado
los corredores humanitarios y quienes han ordenado la salida están interesados en que eso funcione. Pero debajo de cada de esas dos partes, en realidad, hay muchas facciones, grupos que tienen intereses contradictorios. Unos están a favor de que se produzca la salida, pero otros lo que quieren es paralizarla para que, a cambio de la salida desde Alepo, pues salgan los que están sitiados en las dos ciudades de la provincia de Idlib, ¿no? Y cuando se produce la salida, los que todavía quieren resistir tratan de retener a los que salen como rehenes o disparan para que se mantengan las imágenes y la tensión internacional. Por debajo de los gobiernos sean leales a Bachar o estén en contra, lo que tenemos son un montón de facciones que tienen objetivos muy distintos. Y eso explica por qué en cada barrio o en cada día aparece algo nuevo que rompe el planeamiento desde fuera. Hemos visto cómo han salido menos de 10.000 personas, en concreto son entre 8 y 10.000 personas en 24 horas. Y la verdadera tragedia, don Félix, es que quedan otras 40.000 personas, 40.000 civiles, por extraer de la ciudad de Alepo. ¿Cree usted que esto va a ser posible en estas condiciones pues, de tregua que casi se coge con un alfiler? Pues tanto Turquía como Rusia, como el propio gobierno sirio están interesados en que se produzca la liberación total, ese pequeño 2-3% de territorio, y poder decirles que han triunfado, que han ganado la partida. Lo que quedan dentro de ese porcentaje mínimo de población son los últimos grupos, los más radicales, que quieren precisamente evitar la sensación de derrota. Los grupos rebeldes más moderados están deseando también participar y han apoyado no solo esta tregua, sino muchas otras anteriores. Pero dentro de ese entramado de rebeldes hay grupos yihadistas, salafistas, de mayor o menor radicalización, que no están interesados en que esto acabe tan pronto. Están interesados en que se siga retransmitiendo la tragedia interna, en la que todo el sufrimiento inevitablemente se asocia a la culpa del régimen. Bueno, esa situación durará mientras los que puedan salir, a pesar de que se les han dado facilidades de salida, y lo único que se trata es de que no salgan con el equipo militar, pero no se les está deteniendo. Ahora, ¿cuánto tiempo decidirán seguir? Depende de las municiones que les quedan, el tiempo, las órdenes que reciban. Es muy difícil calcular cuánto durará esto, pero hay interés, porque tanto Rusia como Turquía como Siria lo que quieren ahora es llevar un acuerdo de negociación entre rebeldes y entre fuerzas leales al gobierno, sacarla de Ginebra y tratar de conseguir un diálogo, una negociación entre sirios y sirios de uno y otro bando, y ellos son los que más interesados están en que esto acabe cuanto antes. Muy bien, don Félix, pues le agradecemos mucho su presencia esta noche en La Noche en 24 horas. Hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Adiós, muy buenas noches a todos, gracias. Bueno, vamos a analizar esto rápidamente con nuestros analistas. Sí, les ofrezco una noticia de última hora que acabamos de conocer, que ofrece el Ministerio del Interior, y es que la Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe contra los arsenales de la banda terrorista ETA. Así dice la noticia oficial del Ministerio del Interior. Operación en Francia, hay 3 personas detenidas. El Ministerio del Interior acaba de dar esta noticia a través de sus servicios de información. Lógicamente la ampliaremos en cuanto tengamos algún dato más al respecto. Antes de pediros opinión sobre lo que acabamos de hablar y de debatir con nuestro invitado, escuchemos al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Ha ofrecido esta tarde-noche, hora española, una comparecencia de prensa en la Casa Blanca, y en relación a Alepo ha admitido que se siente responsable de lo que está ocurriendo en la ciudad siria, pero ha querido también culpar de esta brutal situación en Alepo, de la brutalidad, a el Assad, a Rusia, a sus aliados, Rusia e Irán. Son violaciones horribles del derecho internacional. La responsabilidad de esta brutalidad radica en un solo lugar: el régimen de Assad y sus aliados Rusia e Irán. Y esta sangre, estas atrocidades están en sus manos. Bueno, empezamos por Graciano.
todo lo que se ha vivido esta semana y la dificultad, porque es lo más terrible, la dificultad siquiera de extraer a los civiles de una ciudad que, según decía Bashar el-Assad, había sido ya liberada, entre comillas, lógicamente liberada, y parece que no, parece que sigue habiendo insurgentes dentro que siguen enfrentándose con todas sus armas al ejército sirio. Bueno, en realidad es descorazonador ver al líder del mundo libre admitir su derrota, porque es lo que ha admitido, ¿no? Y es una derrota sin paliativos, ¿no? El subsecretario de Estado, el señor Kerry, junto con Federica Mogherini, las de Exteriores de la Unión Europea, han hecho un papelón, una vez más. Putin, que no sé qué intereses estratégicos tiene ahí, lo que ha demostrado ya por segunda vez, casi sin solución de continuidad, es que Rusia es fuerte, que es lo que intentaba cuando ascendió en el Kremlin. Es poderosa y antes el mundo era unipolar tras la caída del bloque y del comunismo, y ahora vuelve bipolar como mínimo. Eso es, digamos, las primeras consecuencias políticas. Pero, claro, ante hechos como las imágenes que hemos visto, recuerdan efectivamente a Berlín y las guerras de los Balcanes, pero a mí me recuerda también, no porque estuviera obviamente, a las imágenes que he visto últimamente de Belchite, la ciudad de Teruel de Belchite, que le sirvió después durante la guerra civil, que quedó, la han dejado como casi museo, que le sirvió a Ken Follett para escribir un capítulo en El invierno del mundo, ¿no? Esto es absolutamente terrible, y lo que es lamentable, no sé por cuánto tiempo, porque al final los sátrapas nunca ganan, es cuánto puede durar más. El que ha ganado, el que está ganando la guerra, importándole un bledo todo, que es el presidente sirio. Elsa, hemos visto también ayer a los líderes europeos que se reunieron precisamente en Bruselas, endurecer un poco el mensaje por los posibles crímenes de guerra que se están cometiendo especialmente en Alepo. ¿Creéis que es suficiente la presión que hay sobre Siria, sobre Rusia? Yo creo que aquí Occidente no ha sabido manejar la situación. Reconozco que es complicado, tenían demasiados problemas dentro. Cuando se dieron cuenta, estaban los inmigrantes ya a la puerta, aquellos que lograban abandonar Siria, y casi les preocupó más lo que estaban viendo que el problema realmente, que era el que estaba detrás. Rusia lo ha tenido muy claro en todo momento. Putin ha sido firme, ha marcado la hegemonía, y yo cuando decías, Graciano, qué intereses puede tener, seguramente, a lo mejor no demasiados, pero es que ese poder sí le sirve para algo muy claro. Él tiene el problema de Ucrania y tal, ahora no le tose nadie. Ha marcado desde el primer momento con Siria un objetivo, y en esa ejecución se ha mantenido. Y otra cosa no podemos decir, pero ha sido claro, y la verdad es que ha sabido actuar como asesinando, claro, ¿no? Asesinando vilmente, sin tener en consideración ninguna a los civiles, que es lo que ha sucedido. Pero la verdad es que Europa, Estados Unidos, se ha quedado desconcertados completamente. Después hay demasiadas facciones, lo decía ahora mismo nuestro invitado, demasiadas facciones en el interior, habla de 40 facciones, con lo cual los rebeldes entre ellos, esto es un verdad, controlar, llegar ahora mismo, pacificar, llegar a un acuerdo con los rebeldes es verdaderamente complicado, porque no hay un dirigente claro. Y después tampoco tenemos ni siquiera testigos directos. Ahora mismo, ¿qué periodista entra en ese polvorín para que le maten? Quiero decir que es una situación imposible, que se ha desmadejado completamente, bueno, fundamentalmente por el propio Bashar al-Assad, por los intereses de Putin, Turquía, que ha jugado su propio papel con sus intereses, tal, y una Europa que no ha sabido reaccionar. También hay muchas críticas de ONG, sobre todo, Pepe, a los grupos rebeldes, porque han utilizado a población civil como escudos. No, evidentemente. En la guerra, pues los que pierden son los civiles, claro. Ha sido de las guerras más crueles desde Srebrenica. Es decir, si tenemos que comparar algo, hay un momento en la guerra de Yugoslavia, que es la matanza de bosnios en Srebrenica, que cambia el signo de la guerra, y que, bueno,
y que en un momento determinado, bueno, pues se cepillan a todos los musulmanes por parte de los serbios. Hombre, yo creo que la opinión pública que tanto se moviliza cuando una cría de ballena es imposible de salvar, a mí me sorprende que no haya habido manifestaciones en todo el mundo con la matanza sistemática que se ha producido en Alepo. Es decir, ha sido de las matanzas más graves y más importantes después de la Segunda Guerra Mundial, frente a la frialdad absoluta de Estados Unidos y la frialdad absoluta de la Unión Europea. Ayer Le Monde publicaba un editorial diciendo que Alepo ha sido la tumba del derecho internacional y de la ONU. En este momento, quien marca la situación, quién tiene la culpa de lo que está pasando, de la ruptura del alto el fuego, después de que hayan salido 9.000 traslados, apenas una pequeña parte de lo que queda, ¿no? De heridos, de enfermos, de población que está huyendo. Pero Estados Unidos y Europa han permanecido sentadas viendo el espectáculo sin mover. No me extraña que hoy el señor Obama haya hecho examen de conciencia y diga, bueno, que en cierto modo se siente culpable de lo que está pasando. Y es culpable Europa. ¿Y qué es lo que ha hecho Rusia? Simplemente, bueno, ha dado, aprovechando el interregno que hay de transmisión de poderes en Estados Unidos, convencido además de que Donald Trump va a pactar con Assad y va a pactar con Putin, bueno, tomar posiciones, y en este momento Rusia tiene prácticamente el control de las principales ciudades de Siria. En este momento, las 5 grandes ciudades, la guerra va a continuar, lo ha dicho Bashar al-Assad ayer en una entrevista, que esto no es el final, la caída de Alepo no es el final de la guerra, que la guerra continúa hasta que no se rindan todos los terroristas, según él, pero claro, allí hay gente de Hezbollah, hay gente iraníes, hay gente de Daesh, aquello es un auténtico desastre. Pero repito, a mí lo que me sorprende es la frialdad con que Occidente está contemplando una masacre que no se producía en el mundo desde Yugoslavia. El lunes, precisamente, Inmaculada, la ONU, el lunes denunciaba 82 ejecuciones a sangre fría en sus propios domicilios de civiles a manos de las milicias iraquíes aliadas del régimen sirio. Esto ha ocurrido hace 4 días, y desde entonces han pasado muchas cosas. No, las calles todavía están llenas de cadáveres. Claro, y cuando se emprende la ofensiva final sobre una ciudad sitiada que lleva años en esta situación dividida en 2 partes, además bien pertrechados de armas cada uno, con la población atrapada, pues es que esas noticias las vamos a ir viendo y nos vamos a ir quedando espeluznados un poquito más cada vez. Pero yo lo que querría añadir a todo lo que habéis comentado ya es que hay un elemento que, aparte de lo que tú comentas, Pepe, de que Europa y Estados Unidos pues no hayan hecho nada, yo creo que sí han hecho, en el sentido de que han tenido una soberbia de creer que se podía echar a al-Assad fácilmente. Igual que cuando en las primaveras árabes, bueno, pues Occidente actuó y animó a los rebeldes de cada país pues para echar a estos dictadores que, recordemos, en otro tiempo a Occidente le venían estupendamente y les venía muy bien mantenerlos. Luego pues ya no interesaban tanto y bueno, pues se alimentó las primaveras árabes. En Siria pues la jugada no ha salido bien. ¿Por qué? Porque los rebeldes, y lo ha dicho el profesor Arteaga, pues son cada uno de un sitio. Hay desde islamistas moderados, hay grupos que quieren un régimen laico y hay islamistas nada moderados, y hay terroristas. Exacto. Y está el Daesh. El elemento del Estado Islámico, pues yo creo que Occidente también lo ha contemplado demasiado alegremente. Es decir, bueno, aunque estén en estos rebeldes algunos islamistas radicales y del Daesh, bueno, vamos a apoyarlos porque el objetivo final es que caiga al-Assad. Yo creo que ahí hemos tenido una miniguerra mundial, lo comentamos antes, que no se ha calibrado su alcance y bueno, es fracaso de todos. Y aquí lo único que ha quedado claro es que al-Assad y Putin y Rusia y Turquía, que ha llegado al final para decir esto me viene muy bien también para mi tema con los kurdos, y bueno, pues estamos viendo que al final, ¿qué ocurre? La población civil, como siempre, es la que pierde, y
bueno, pues Siria no se podía echar al Assad tan fácilmente porque no había una oposición unida y luego lo que tú dices que es importante decir que ni coordinada para echarlo. Empieza con la primavera árabe y efectivamente la población se rebela con Bashar al-Assad. ¿Qué es lo que hace el Assad? Tomar iniciativa y saca de las cárceles, pone en libertad a todos los islamistas radicales, que es lo que luego persigue y que lo utiliza él para hacer la primera gran represión. Y luego el tema se ha ido complicando progresivamente. Graciano y luego Elsa, ya terminamos. Vamos a ver, yo creo que el prota, para que nos entiendan nuestros espectadores, el prota es Putin. Assad es un actor secundario. Es un poco bastante morigote, ¿no?, de lo que es la fuerza. Yo creo, insisto, yo he estado estos días hablando con gente que sabe de esto, incluido gente de nuestros servicios secretos y todo eso, y de aquí lo que ha demostrado Putin es que ha vuelto Rusia con fuerza. Pero hace tiempo. Crimea se tragó Crimea, etcétera, etcétera. Y lo que es grave desde mi punto de vista, ya no solamente además de las matanzas y de todo esto, lo que es grave es que se mande un mensaje al mundo en el que tiene una gran ventaja dirigir un país totalitario y sin libertades. Porque a Putin, la opinión pública, si existiera o existiese, le importa un rábano, le importa una higa. Y cuando aquí hemos visto la derrota clara de Occidente, empezando por los Estados Unidos, el señor Kerry, que no se ha enterado de nada, y si se ha enterado peor, Lavrov le ha metido goles por toda la escuadra, significa que tienen miedo a sus opiniones públicas y pasan por encima de lo que está ocurriendo. No es la primera vez que eso, pero aquí es que es descriptible, es manifiesto. Y me parece que se está mandando un mensaje realmente peligroso. Elsa. A mí cuando mencionaba Inmaculada lo de la primavera árabe, es que efectivamente ahora mismo Siria, bueno, pues donde se está desarrollando la